Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues ¿qué tal, Nacho? Pues una semana más. Esta vez hay que tener cuidado, que yo creo que la sangre nos puede salpicar. Sí, porque Tamerlán, que es el protagonista al que vamos a dedicar este cronovisor del siglo XIV y comienzos del siglo XV, el actual Uzbekistán, uno de los grandes conquistadores de esa región, de esa zona de Asia, siempre se decía que había sido uno de los monarcas más sangrientos, con no sé cuántos millones de cadáveres en la cuneta, ¿no? Podríamos decir. Son solo 17 millones de cadáveres, lo cual representaba el 5% de la población mundial. Pocos tienen ese mérito en su biografía y en sus espaldas. A ver, estamos hablando del siglo XIV. Es verdad que para mí, aparte del siglo XX, evidentemente por las guerras mundiales que hubo, para mí el siglo XIV ha sido el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Porque no solo estaba Tamerlán haciendo de las suyas, conquistando territorio. Ahora te comentaré, pero es que estamos hablando de un territorio de más de 8 millones de kilómetros cuadrados en Eurasia, ¿no? Que llegaba, pues fíjate, pues desde el mar Egeo hasta el río Indo, ¿no? Muchos de los países ahora que tienen nombre, como Turquía, Siria, Irak, Kuwait, Kazajistán, India, Pakistán, todo eso lo conquistó él. Entonces, claro, lo conquistó a base de masacres. Estamos hablando de la época, un siglo muy convulso, pero es que además el siglo XIV fue el siglo de la peste negra. Acuérdate, un tercio de la población europea murió. Aparte, fue el siglo de la Guerra de los 100 años. Aparte, fue el siglo de la pequeña edad de hielo, que se cargó un montón de cosechas y por lo tanto hubo una hambruna tremenda y con muchas muertes. En España teníamos una época muy mala y estaba Pedro I el Cruel con los Trastámara, que no paraban de darse palos y con guerra civil. Es decir, que estamos hablando de un siglo, para ponerlo en contexto, muy complicado, pero en Oriente, en Asia Menor, Tamerlán hizo de las suyas. Y fíjate que Tamerlán lo que quería era emular a Gengis Khan, pero no era descendiente directo de Gengis Khan, pero quería ser como Gengis Khan. Claro, ¿cómo se legitimó? Casándose con una descendiente directa de Gengis Khan. Pero como él sabía que no tenía sangre real, él nunca se autodenominó Khan, nunca, sino que era Amir. Amir significa más o menos comandante. Por eso el nombre de Tamerlán, sabes que es un apodo, es una especie de mote, que significa Timur el Cojo, pero él se llamaba Amir Timur, es decir, el gran comandante, el comandante de acero. Ese era realmente su nombre y efectivamente la época que le tocó vivir para legitimar su poder, allí ya sabes que no se andaban con chiquitas. Si tú querías asaltar el poder, tenías que cargarte primero a todas las tribus mongoles que estuvieran alrededor y que te hicieran sombra, pero teniendo en cuenta que él formaba parte de su padre era el jefe de una tribu de los Barlas, que era de origen mongol, que su cultura era turca y que su religión era musulmana. Así que hizo un poco de todo y de hecho se le llamó la espada del Islam. Él era musulmán porque había que serlo y legitimó algunas de las batallas, algunas de las masacres en nombre de Alá. Pero te puedo asegurar, sabiendo su biografía, que si hubiera sido otro dios también hubiera hecho las mismas masacres. Pero bueno, era una forma de legitimarse y al final pues hizo muchísimas campañas y muchas de esas campañas es lo que hizo que su territorio, su imperio, prosperara hasta límites increíbles. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Lo mismo que le pasó a Atila y lo mismo que pasó a Gengis Khan. Cuando él muere, ese imperio fue mermando poco a poco porque ni los hijos ni los nietos fueron capaces de sostener tan vasto territorio. Fíjate, es un personaje que yo conocí hace años, ¿no? Leyendo El Gran Tamerlán, esa obra de Christopher Marlowe, ¿no? El autor del teatro isabelino del siglo XVI. De ahí conocí la figura de Ruy González Clavijo, ese embajador que luego hablaremos de él también en el programa, que tuvo a bien realizar ese viaje, ¿no? A comienzos del siglo XV, esa embajada hacia el reino de Tamerlán, y es un personaje que siempre me ha llamado la atención. No he profundizado mucho, seguro que aprendemos todos un montón en este cronovisor, pero tiene también sus aspectos misteriosos. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos aquí las teclas, el teclado de nuestra máquina del tiempo esta semana. ¿Cuál es la fecha que nos propones para viajar en el tiempo? La fecha es el 20 de junio de 1941. Adelante, pasen.
Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, no hemos viajado al siglo XIV, sino al siglo XX, a mediados del siglo XX, y están abriendo aquí una tumba, ¿no? Lo que parece una tumba, cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son estas personas que están abriendo la tumba? Bueno, te puedes imaginar en qué tumba estamos, ¿no? Por eso hemos venido aquí con el cronovisor. Estamos en Samarcanda, estamos en el mausoleo de Muriamir, donde no solo está enterrado Tamerlán, sino está enterrado también dos de sus hijos, su nieto Ulugh-Ber, un sultán, Muhammad, y también incluso el maestro de Tamerlán. Pero bueno, lo que interesa ahora es esta especie de, bueno, pues de investigación que se está haciendo. Fíjate en qué momento, en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, donde un equipo de arqueólogos soviéticos, al mando de Mikhail Gerasimov es uno de los grandes arqueólogos y antropólogos soviéticos. De hecho, a él se debe la reconstrucción de varios rostros famosos, entre ellos el de Tamerlán, también el de Iván el Terrible o también el de Schiller. Bueno, pues a él le encargan la misión, peligrosa misión, de abrir la tumba de Tamerlán e inspeccionar su momia. ¿Por qué digo peligrosa? Porque alrededor de la tumba de Tamerlán, igual que pasaba con la de Tutankamón, planeaba una maldición. Más bien casi dos maldiciones, que tenía que ver con sendas inscripciones o sendos epitafios funerarios. Y claro, la gente de Samarcanda les aconsejó que no profanaran la tumba. Bueno, en fin, no era una profanación como tal, porque era legal, pero decían, cuidado, ¿sabéis lo que ponen los epitafios? Uno de los epitafios pone: cuando yo resucite de entre los muertos, el mundo temblará. Atentos. Eso ya lo puso en el siglo XIV. Ya anunciaba maneras, ¿no? Ya estaba avisando. Anunciaba maneras, sí. Y daba como yuyu. La segunda inscripción. Quien perturbe mi tumba desatará a un invasor más terrible que yo. Claro, con estos precedentes había que tener ganas. Bueno, claro, había que tener ganas. Si te dice Stalin que abras la tumba de Tamerlán, como para decirle que no. No sé yo quién era peor, si uno u otro, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ya había, antes de que abramos la tumba, ¿no? Ya había precedentes. De hecho, en 1740, el Shah de Persia abrió el sarcófago. Pasó por allí, por Samarcanda, dice, anda, mira, qué sarcófago más bonito este de nefrita negra de Mongolia, que es como está hecho el sarcófago de Tamerlán. Lo abrió y se lo llevó, porque el sarcófago era muy bonito. 1740. ¿Qué ocurre? Durante el camino se partió en dos. A partir de ahí empezaron a surgir desgracias, mala suerte que tuvo el Shah de Persia. Al final murió, efectivamente. ¿Y qué hizo el hijo? Lo devolvió. Dice, cuidado, que esto da mala suerte. Lagarto. Estos precedentes, ¿no? Claro, hombre, yo creo que ya entre las inscripciones que acabo de leer y ese precedente del siglo XVIII, bueno, aún así, este 20 de junio de 1941, el equipo de arqueólogos, estamos hablando de más o menos una docena de personas, se reúnen alrededor del sarcófago, se abre, efectivamente la investigación dura un cierto tiempo, se confirma lo que más o menos se sabía, que Tamerlán era una persona alta, 1,72 de altura, que era cojo, y hay un poco el apodo, y que era pelirrojo. Vale, pero ¿dónde está la maldición? ¿Dónde está el misterio? Pues que 3 días después se desata una de las peores batallas que se producen en la Unión Soviética. Es la Operación Barbarroja, y el domingo de 22 de junio de 1941 es cuando las tropas nazis, la Wehrmacht, entra directamente a la Unión Soviética con su idea de conquistarlo. Claro, a partir de ahí es lo que dice la gente. Dice, ¿lo ves? Esto pasa por abrir la tumba de Tamerlán. Fijaros lo que está pasando. Acuérdate que antes de que se produzca esta invasión, la Operación Barbarroja, existía el pacto Ribbentrop-Molotov, ese pacto de agosto de 1939, pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Bueno, pues ya has visto que Hitler se lo saltó también a la torera, y cuando él vio oportuno lanzar sus tropas contra la Unión Soviética, lo hizo. Pero qué casualidad que fuera 2 días después, algunos dicen que 3, después de la apertura del sarcófago. Pero, Nacho, otra cosa más. Las casualidades no existen, ¿eh? No existen. Todo el mundo empezó a decir que eso tenía que ver, pues evidentemente, con esa invasión, que dejar en paz a los muertos y sobre todo dejar en paz a Tamerlán, que tenía un historial de sangre, y efectivamente ese historial de sangre se fue confirmando con las distintas batallas, en concreto la batalla posiblemente más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, que fue la de Stalingrado, en donde mueren más de 2 millones de personas. Bueno, pues
atento, y aquí se cierra un poco el círculo de la maldición. Para que la maldición se cerrara, había que volver a depositar al cadáver y dejarle en paz, ¿no? Tanto a Tamerlán como a su nieto. Bueno, pues esto, efectivamente, lo hace el 1 de febrero de 1943, va a haber realizado estos trabajos previstos y dando los resultados que te acabo de comentar. Justo un día después, el mariscal von Paulus se rendía en Stalingrado, con lo cual el sexto ejército germano quedaba destrozado y la victoria era de los soviéticos. Más de uno dijo, ¿lo ves? Como dejasteis en paz a Tamerlán, hemos ganado y ya no hay más muertos, por lo menos en territorio soviético. Ya sabes que este tipo de leyendas siempre se exageran, pero también siempre hay un pozo de verdad. Así que te lo cuento porque creo que es muy interesante. Dentro del mundo de las maldiciones es una variante, una más, donde a veces hay que dejar en paz a los muertos, pero sobre todo si esos muertos fueron tan sanguinarios como el caso de Tamerlán. Algunas tribus turcomongolas que habían en este territorio de lo que hoy es Uzbekistán empezaron a tomar cierta relevancia, cierto peso. En el seno de una de estas tribus nació un personaje, que es el que llamamos Timur, cuya biografía conocemos menos de lo que nos gustaría, sobre todo en su juventud. De hecho, no podemos ubicar con certeza cuándo nació. En algún momento a lo largo de la década de los 20 o a comienzos de los 40 del siglo XIV, se suele fechar en 1336 su nacimiento. Nació y, bueno, Timur significa acero en el lenguaje túrquico de Asia Central. Habría nacido en la ciudad de Shahrisabz, que vemos aquí en Uzbekistán, y en lo que hoy es Uzbekistán, pero que entonces se llamaba Transoxiana, porque estaba más allá del río Oxo. Luego, más tarde, se cambiaría el nombre de este río. Parece que había nacido en una de estas tribus turcomongolas, una tribu que se llamaba los Barlas. Sobre su juventud, el único acuerdo que existe es que debió ser bastante ajetreada, bastante azarosa. Algunos dicen que era un vulgar ladrón de ganado, otros que se alquiló como espada de fortuna, como mercenario. Ambas posibilidades son compatibles, porque los mercenarios a veces, cuando no tienen trabajo, pues se dedican a robar ganado en aquella época, sobre todo entre los nómadas, y otras veces pues luchaban. Lo que sí que parece cierto, porque las fuentes que tenemos de aquella época son sobre todo leyendas, son sobre todo cultura oral que se ha ido transmitiendo y que se fijó por escrito varios siglos después. Lo que sí parece cierto es que en algún momento sufrió varias heridas de consideración, en particular en la mano derecha, perdió varios dedos que le imposibilitaron seguir luchando, y también heridas que le dañaron de consideración la rodilla, y por eso se quedó cojo, bastante cojo. Y entonces le llamaban a Timur, le añadieron un apodo que es el de Lang, que quiere decir el cojo. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de una conferencia de Alejandro Noguera sobre el gran Tamerlán, una conferencia que dio en el Ateneo de Valencia, este experto en la historia de Uzbekistán y de este personaje histórico, como digo, tan apasionante, que tiene también sus perfiles, ¿no? Yo creo que todos los grandes protagonistas de la historia que están rodeados de muerte, de desolación, de violencia, de destrucción, alrededor de todos ellos hay cierto halo de malditismo, ¿no? Y que, bueno, en el caso de Tamerlán y estas circunstancias que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues no sé si casualidad o no, antes lo decía, ¿no? Que no hay casualidades, bueno, lo decía un poco en broma, pero desde luego quizás algo hay, ¿no? Y el caso es que, a pesar de todo, la figura de Tamerlán es uno de los padres de la patria de lo que hoy es Uzbekistán. Es un personaje muy querido, hay que verlo
siempre en el contexto. No podemos calificar lo que se hacía en el siglo XIV con las ideas del presente, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Julio César, cuando iba conquistando Europa, no llamaba a la puerta de por favor, caballero, ¿sería usted tan amable de dejarme pasar? No, iban allí a uña de caballo y destrozaban todo lo que encontraban en su camino, ¿no? Pero bueno, quizás para esta gente de Uzbekistán, que estoy convencido de que algunos nos escuchan desde allí, la figura del gran Tamerlán es eso, lo comentaba ahora, ¿no? Un padre de la patria. Sí, no, un padre de la patria y un padre de muchísimos de los descendientes que hay en Uzbekistán venían de él, porque él, bueno, tuvo a 18 esposas legítimas y por lo menos a más de 40 concubinas, fruto de lo cual te puedes imaginar que tuvo 34 hijos varones, a las hembras no las hacía demasiado caso, y centenares de nietos, así que eso también dejó una descendencia considerable, lo mismo que hizo Gengis Khan, que también se ha analizado un poco el ADN de Gengis Khan y se sabe que hay millones de personas que serían descendientes de una forma directa o indirecta de Gengis Khan. Bueno, pues en el caso de Tamerlán no fue tan pródigo, ¿no?, en descendencia, pero sí que dejó un rastro de sangre. Pero efectivamente, es que en aquella época no cabía otra. Y es cierto que a pesar de que él no sabía leer ni escribir, es decir, él surge, ya digo, de una familia más o menos humilde, digo más o menos, aunque era el hijo del jefe de una tribu, ¿no?, de los Barlas. Pero fíjate, no este detalle es extraño, ¿no? Porque incluso la gente más tirana, la gente más violenta, cuando al que hacen el poder, siempre tienen ese apego, ¿no?, a la cultura, a la tradición, y bueno, pues recopilan libros, acaban aprendiendo a escribir o a leer, y es extraño, ¿no?, que Tamerlán no se decantara por ese lado. Hay gente que ha sido a lo largo de la historia muy violenta, pero luego desde el punto de vista intelectual, pues siempre ha tenido, ¿no?, esos perfiles quizás más bondadosos, entre comillas, ¿no? Y no es el caso de Tamerlán. Sí, bueno, a ver, como todo estratega y todo genio militar, él sabía muy bien con quién ser pues muy duro y con quién ser benigno. De hecho, en aquellas ciudades que se rendía, normalmente las perdonaba. Es decir, cuando digo las perdonaba es que no les decapitaba, porque le gustaba mucho decapitar, no las saqueaba y les permitía seguir con su culto, siempre y cuando estuvieran sometidos al yugo militar y también a los impuestos del imperio mongol, del imperio timúrida, ¿no?, que es como realmente se llamaba este imperio, el de Tamerlán. Pero claro, con aquellos que se resistían, pues es que no tenían ningún tipo de consideración. Sí es cierto que los que le conocieron, entre ellos, por supuesto, Ruy González de Clavijo, sí que hablaban de que era una persona con una gran cultura, ya digo, a pesar de que él nunca supo leer ni escribir, dominaba varios idiomas, no dominaba el árabe, es curioso, pero sí dominaba lo que era el turco, el persa, y, por ejemplo, tenemos un dato biográfico del historiador Ibn Khaldun, que lo conoció personalmente en Damasco, alrededor del año 1400, y destacó de Tamerlán que era muy inteligente y que tenía talento para la argumentación. Es decir, que te seguía un razonamiento con una logística, pues parece que impropia, pues de alguien tan sanguinario como él. O sea, que culto era, sabía perfectamente cómo la religión podía ir dominando y sobre todo aglutinando los distintos territorios que él iba conquistando. La religión evidentemente tenía que ser la musulmana, pero muchas de las campañas que él hizo sí están consideradas como esas campañas terroríficas, ¿no? Para una película de terror, Tamerlán, desde luego, no tiene desperdicio. Hizo varias campañas, ¿no? No me voy a centrar en muchas, pero por ejemplo la campaña de Persia, cuando entra en Herat, esa ciudad la arrasa por completo y mata a todos sus habitantes, pues sencillamente porque se opusieron a ellos. En algunos casos, por ejemplo en Teherán, que no hay resistencia, a los habitantes de Teherán les perdona a todos la vida. Pero cuando entra, por ejemplo, en Bagdad, que además la tuvo que conquistar 2 veces, utilizó muchas veces a los prisioneros como cemento, es decir, que los utilizaba ahí para luego echarles en zanjas y construir encima, y por supuesto cortaba cabezas. Son famosas las famosas torres o pirámides de cabezas allí por donde pasaba este hombre. Por ejemplo, en Isfahán, dentro de esa campaña de Persia, se vieron en su época 28 torres con 1500 cráneos, es decir, cabezas cortadas en cada una de las torres. Eso, claro, además, colocadas ¿dónde? Estratégicamente alrededor de la ciudad. ¿Para qué?
para que todos los demás, es decir, todos los enemigos, incluso sus súbditos, supieran cómo se las gastaba. Dice, mira, esta ciudad se resistió, ahí tenéis a todos sus habitantes. Cuando digo todos sus habitantes eran hombres, niños, mujeres, les daba exactamente igual. Cabezas cortadas. Claro, eso, el terror que infundía era tremendo, ¿no? Porque decía, bueno, este hombre es capaz de todo, efectivamente. Es que no fue lo único. Cuando entra y emprende la campaña de Anatolia contra los otomanos, pues en Sivas, por ejemplo, enterró vivos a los 3.000 habitantes. Además, les hizo una promesa. Dice, bueno, si os rendís, dice, no va a correr la sangre, no voy a derramar sangre. Entonces se rinde. Y efectivamente les coge a todos y les entierra vivos. Dice, no corrió la sangre. O sea, te quiero decir que tenía ese tipo de diplomacia o de humor negro tan absurdo que dices, y los mató. Y eran 3.000 personas, sin pestañear. Pero bueno, nada comparado, por ejemplo, con la batalla de Ankara. La batalla de Ankara de 1402, ahí es donde dos grandes ejércitos, primero el Imperio Otomano, 300.000 soldados, en comparación con los 200.000 de Tamerlán, que no eran en proporción tantos, pero sí con una estrategia tremenda, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, prácticamente los venció a todos. Al sultán otomano de aquel momento, que era Bayaceto, ¿no? Bayazid, como se les llamaba. El sultán, ¿sabes lo que le hizo al sultán? O sea, le perdona la vida, pero le utiliza de reposapiés. Y luego le sirve en una jaula al sultán otomano. O sea, te quiero decir, cuento esto para que veas un poco la personalidad de aquel momento. Si el sultán lo hubiera capturado a Tamerlán, posiblemente hubiera hecho lo mismo. Lo mismo, seguramente, él, sí. Claro. En Delhi, cuando entra en la campaña de Delhi, la campaña de la India, a las 100.000 personas que estaban en Delhi las arrasó, las cortó la cabeza todas. En Alepo fueron 20.000, en Tikrit a 70.000 personas. Y con todas ellas, todas las cabezas, hacía luego torres y pirámides, precisamente para que fueran pirámides del terror. Cuando tú las veías, eso lo que hacía era una argamasa, ¿sabes? Con lodo, y entre cabeza y cabeza, lodo y lodo, iba haciendo capas piramidales. De hecho, Ruy González de Clavijo, cuando llega a sus territorios, ve muchas de estas torres, algunas ya derruidas, algunas derribadas, pero los ve y se queda horrorizado, porque para un occidental, para alguien que viene de España, para un madrileño como era Clavijo, no podía entender que no solo que pudieras ganar una batalla y hacer una masacre, es que luego exhibieras ese tipo de trofeos como una exhibición del terror y hasta dónde él podía llegar. Bueno, pues de verdad, aquí está Tamerlán, una persona muy culta, una persona que se interesó muchísimo por la literatura, una persona que leía y que además se hacía acompañar de los grandes sabios, bueno, hasta el punto, y esto es muy interesante decirlo, cuando él entraba en una ciudad y antes de cortar las cabezas a todos, preguntaba, a ver, ¿hay por aquí sabios? ¿Hay artesanos? ¿Hay poetas? ¿Hay arquitectos? ¿Hay canteros? Los que levantaba la mano les salvaba y los llevaba a Samarcanda para que construyeran sus lujosos palacios. El que no era nada de esto, para él le sobraba. Acabas de mencionar en un par de ocasiones ya a Ruy González de Clavijo, ese embajador español que a comienzos del siglo XV fue para Oriente, ¿no? A conocer la figura de Tamerlán. Yo iría, la verdad es que acongojado, por no decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí se adelantó, ¿no? El bueno de Ruy y la verdad es que en definitiva aquella embajada fue totalmente un éxito. Si te parece, Jesús, hemos recuperado de nuestro archivo, de la sección que llevaba nuestro programa Jonathan Gil Muñoz, esos personajes de leyenda. En cierta ocasión nos habló precisamente de Ruy González de Clavijo, y este es un fragmentito que hemos sacado de esa sección para, bueno, ambientar un poco quién fue Ruy González de Clavijo y cómo fue aquella embajada tan espectacular que protagonizó para conocer al gran Tamerlán. La península ibérica, y más concretamente España, ha dado a lo largo de los siglos grandes viajeros que han dejado en la historia una huella indeleble. Es el caso de Ruy González de Clavijo, cuya obra, Embajada a Tamerlán, describe con todo lujo de detalles la misión diplomática en la que participó allá por el siglo XIV. El viaje de Ruy González de Clavijo tiene su origen en una primera expedición que el rey Enrique III envió a la corte del gran Tamerlán. El objetivo de aquella embajada era la de conseguir una alianza con el rey mogol tras haber derrotado sus ejércitos a las huestes del poderoso Imperio Otomano, llegando a hacer prisionero al mismísimo sultán Bayaceto. Así, los integrantes de aquella primera embajada al reino de Tamerlán volvieron a los dominios de Enrique III con algunas damas liberadas del cautiverio otomano y por un embajador del Gran Khan, lo
lo que abría la posibilidad de iniciar las negociaciones para alcanzar la alianza estratégica que soñaba Enrique III. Este monarca, ante el éxito de la primera embajada, envía una segunda al reino de Tamerlán, que será capitaneada por Ruy González de Clavijo. Nacido en Madrid en la segunda mitad del siglo XIV, Clavijo era un noble madrileño con importancia dentro de la corte de Enrique III, lo que le valió para ser elegido por el rey para encabezar la segunda embajada al reino de Tamerlán. Cuando por fin entran en la ciudad de Samarcanda, un 8 de septiembre de 1404, tras más de un año de viaje, son recibidos con todo tipo de agasajos por parte del gran Khan Tamerlán, quien se refería a Enrique III como su hijo. Ciertamente, no sabemos si pudieron establecer la colaboración entre los dos reinos, pero sea como fuere, el 21 de noviembre de 1404, la embajada capitaneada por Ruy González de Clavijo inició su regreso, apenas 2 meses de su llegada a Samarcanda, un viaje de retorno a tierras castellanas que sería largo y penoso, desembarcando por fin en Sanlúcar de Barrameda el 1 de marzo de 1406. Pero la misión de Clavijo no cayó en saco roto, ya que fruto de aquella expedición es su obra Embajada a Tamerlán, que nada tiene que envidiar al libro de las maravillas de Marco Polo. En el cuaderno de viaje de Clavijo quedaron apuntadas minuciosas descripciones de las tierras que atravesaba la embajada diplomática, así como las costumbres y formas de vida orientales, religiones y supersticiones asiáticas y observaciones lingüísticas. Además, en Uzbekistán está presente aún el nombre y la misión que capitaneó Clavijo en el siglo XV, ya que el gran Tamerlán fundó una ciudad con el nombre de Madrid en honor al madrileño. Tras su gran epopeya por tierras ignotas, Ruy González de Clavijo fue nombrado chambelán por Enrique III, muriendo en Madrid un 2 de abril de 1412. Jesús, la embajada fue un éxito, pero yo hubiera ido acojonado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo hubiera ido acojonado para ver a este tipo, ¿no? Que no sabes por dónde te va a salir, ¿no? Imagino que cuando él le dijera, no, venimos de un reino lejano de Occidente, que él seguramente conocería por sus asesores y por su cultura, ¿no? Donde estaba España y los reinos que había en aquel momento en la península ibérica, pero no sé, yo creo que el Ruy González de Clavijo fue todo un valiente, ¿eh? Fue todo un valiente. Bueno, a ver, fue efectivamente un viajero, tampoco le quedaba más remedio, ¿no? Iba comisionado por Enrique III de Castilla. Yo creo que tampoco sabían muy bien las masacres que se estaban produciendo en aquella época. Ten en cuenta que la embajada surge a raíz precisamente de una de esas campañas que hace Tamerlán. Él hace 2 campañas así como, bueno, todas las campañas fueron exitosas, pero bueno, la de Siria contra los mamelucos y la de Anatolia contra los otomanos. Recuerda un poco lo que dice la frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es decir, los otomanos son los que estaban asolando el Mediterráneo. ¿A quién estaban afectando los otomanos en aquella época? Pues evidentemente a España, porque muchos de esos barcos eran totalmente derribados, asolados y saqueados por los turcos, por los otomanos. Cuando se enteran en España, cuando se entera Enrique III de Castilla que había derrotado a los otomanos, pero además les había humillado prácticamente, como te acabo de decir, ¿no? Que incluso al propio Bayezid, a Bayaceto, como lo llamaban en España, pues le habían humillado de esta manera al sultán, pues ahí es cuando se le enciende una bombilla al rey y dice, oye, vamos a mandarles una embajada con regalos porque nos viene bien ser aliados de este hombre que está luchando contra los otomanos. O sea, te decir que es una embajada con mucho interés por parte de uno y de otro, más por parte del reino de Castilla. Por eso cuando llega allí Ruy González de Clavijo, enviado, ya digo, por Enrique III de Castilla en 1404, lo que quería era ganarse el apoyo para hacer frente común contra los otomanos. O sea, esa era la idea. Claro, es verdad que llega en una época ya un poco difícil. Empieza en 1403 el viaje, tarda más de un año en llegar, como te puedes imaginar, a Samarcanda. Y en aquel momento Tamerlán está preparando la campaña de China contra la dinastía Ming. De hecho, en esa campaña es donde él muere. Como sabes, él muere en 1405, muere de una infección, de una enfermedad extraña, pero bueno, al final acaba con su vida. ¿Qué ocurre? Que sí, bueno, la recibe bien, solo la recibe una vez, no tiene mayor interés en recibir a esta embajada española, que sí, que le da unos cuantos regalos, pero que para él España lo ve como demasiado lejos. Castilla, el reino de Castilla, él considera que no le da ningún tipo de beneficio. Consigue algunos réditos cuando vuelve
Ruy González de Clavijo, pero se puede considerar desde mi punto de vista un éxito parcial. O sea, no llega, por supuesto, a tener el apoyo militar, porque cuando está de vuelta, cuando está de regreso, es cuando muere Tamerlán, y ahí es cuando le empieza a suceder, no su hijo, que también le habían asesinado, le sucede su nieto es bastante débil, en fin, empiezan todos los problemas dinásticos donde se empieza a fragmentar el imperio timúrida. Así que lo que se intentó conseguir, que era una alianza fuerte con este imperio y con Tamerlán, no se consigue sencillamente porque muere el jefe del clan, ¿no? Muere el Khan, a pesar de que no le gustaba que le llamaran Khan. Bueno, pero sí es verdad que esa obra, ya sabes que se le llama el Marco Polo español, esa obra de Viaje a Tamerlán, pues sí que nos da una información importantísima de los dominios que tenía este hombre, de los 15 palacios, por ejemplo, que había, de cómo estaba preparando la campaña de China, de las distintas torres con calaveras que vio en el camino, y sobre todo del esplendor, de Samarcanda, del color azul, por ejemplo, que a él le encantaba para que se construyeran tanto las mezquitas como las madrasas. Bueno, pues todo ese esplendor es lo que refleja Clavijo, y es cuando nos hemos dado cuenta un poco de los no demasiados datos biográficos que tenía Tamerlán. No fue el único, porque bueno, gracias precisamente a esta obra de Clavijo, tú la acabas de citar, pues mucha información de Christopher Marlowe o de Händel, por ejemplo, cuando dedica su ópera a Tamerlán en el siglo XVIII, está basada en este tipo de información, de esta información de este españolito que recorrió miles de kilómetros en busca de aventuras y de beneficios, porque al final le nombra a Chamberlain el propio Enrique III. Pero sí es verdad que se pudo haber jugado la vida. En el momento que lo hubiera mirado mal, o en el momento que hubiera hecho un chiste inadecuado, la cabeza de Clavijo estaría colgando ahora en alguna de esas torres o pirámides. Pero bueno, la muerte, ya digo, de Tamerlán es lo que impidió que muchas de estas cosas, de estas embajadas, ojo, la embajada española fue una de ellas, pero hubo más embajadas, o sea, el resto de monarcas en Europa no eran tontos y también empezaron a mandar embajadas, el caso de Enrique IV de Inglaterra o el caso de Carlos VI de Francia. Claro, veían que se estaba extendiendo hacia Oriente, digo, a ver si le va a dar para el otro lado y va a mirar para Occidente y se nos viene para acá, ¿no? Y se nos viene para acá, claro, a ver, había cierto miedo, dice, mejor tenerle como amigo y mejor tenerle como un aliado diplomático. Pero es verdad que esa embajada de Clavijo llega en el peor momento de la vida de Tamerlán, y aún así Tamerlán muere con 68 años, cuando la esperanza de vida en aquella época era de 30 o 35, no más. Bueno, y si eras enemigo de Tamerlán, no pasabas de la juventud, muchísimo menos. Pero sí es cierto que se dio pie a que obras como la de Edgar Allan Poe o la de Jorge Luis Borges, que escribieron sendos poemas de Tamerlán, estuvieran en parte basados en la biografía de Ruy González de Clavijo. Fíjate, yo cuando me metí en la vida de Christopher Marlowe y esa autoría de las obras de Shakespeare en su momento, y sobre todo de su trabajo como agente para la reina Isabel de Inglaterra, como espía, yo siempre pensé, ¿no?, que él, sabemos que estuvo en España, sabemos que estuvo trabajando seguramente en Valladolid, en Madrid también, y estoy convencido de que fue aquí en España donde conoció la obra de Ruy González de Clavijo, y es lo que le inspiró, ¿no?, para luego escribir aquella obra tan majestuosa, Tamerlán el Grande, ¿no?, o el Gran Tamerlán, que es quizás una de las obras cumbre de la literatura del siglo XVI, ¿no?, junto con todas las obras de William Shakespeare, que para muchos, insisto, son también obra del propio Marlowe. La figura del Gran Tamerlán es una figura interesantísima, a pesar de todos esos elementos violentos con que cuenta, y esa es la razón, ¿no?, por la que le queríamos dedicar este cronovisor aquí en Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta. Este hombre cortaba cabezas como el que come pipas, ¿eh? O sea, una cabeza por aquí, una cabeza por allá, una pipa por aquí, una pipa por allá, ¿eh? Sí, bueno, iba de masacre en masacre y tiro porque me toca. Totalmente. Pero bueno, lo curioso de él es un poco como hemos empezado el cronovisor, es decir, que incluso su leyenda fue más allá de su muerte, con esa maldición que por otra parte era propia, ¿no?, de todos estos grandes emperadores, donde querían que su tumba no fuera profanada. Sabes que en la mayoría de los casos la tumba se ponía en algún lugar desconocido, precisamente para eso, para que no fuera profanada, como fue la de Alarico, como ha sido la de tantos y tantos, pero él se sabía que su tumba tenía que estar en un lugar real, como era en Samarcanda, como era en este mausoleo de Guriamín, y bueno, y la otra forma de protegerla era a través de esa maldición. Mira,
pues si es cierto todo esto que se cuenta, tanto lo que ocurrió en 1740 como lo que ocurrió en 1941, pues evidentemente esa maldición a día de hoy todavía estaría activa y habría que tenerles bien puestos, habría que tener un par de canes bien puestos para intentar otra vez profanar la tumba de Tamerlán. Es cierto que todos los que van a Uzbekistán y cuando encuentran este mausoleo se quedan asombrados de la belleza y del poderío y sobre todo de la sofisticación, pero muchos desconocen que debajo de esa tumba pues existe ese Tamerlán dispuesto a complicarte la vida desde el más allá. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, un personaje alucinante, como decíamos antes. Hay que quedarnos con esos elementos históricos y ese contexto tan violento que caracterizó también al siglo XIV, en donde él fue protagonista, el gran Tamerlán. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y nos seguimos escuchando la semana que viene por aquí. Pues aquí estaremos la semana que viene con otro personaje, espero que menos sangriento. Un fuerte abrazo. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.